Bueno, tenemos conectado, tenemos una nota para charlar un poquito de la región, de lo que está pasando en Sudamérica, qué están viendo, cuál es la visión. También podemos meter la visita del Papa, ¿no? Viene el Papa León XIV, va a pasar por la Argentina, va a recorrer. Bueno, varias cuestiones que podemos charlar con él. Están en línea y en comunicación Nicolás Albertoni, que es ex vicecanciller de Uruguay y autor del monitor Unión Europea Mercosur de la Fundación Naumann. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Hola Hernán, equipo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por el tiempo. Quiero preguntarte, ¿no? Vos desde tu experiencia, primero algo más así, macro, ¿no? Qué estás viendo en la región en estos momentos? Una región que está, digo, con cambios de gobierno, con algunos lugares con conflictividad. Bueno, ¿qué estás analizando ahí? Sí, primero, mucha complejidad. Venimos en un mundo y una geopolítica que obviamente es enormemente incierta y una región que yo creo que no está dada las bases como para presentarse con cierta espalda en este contexto internacional. Fíjense que la región hoy tiene 33 proyectos, el último número que había visto por ahí, de proyectos regionales. De integración, pero al mismo tiempo es la región que menos comercia entre sí en el mundo, siempre ha oscilado entre el 12 y 14%, la región que menos invierte en sí misma y la Ajá. región más desigual del mundo. Sí hay datos interesantes de que al mismo tiempo América Latina en este mundo convulsionado es la única región hoy en el mundo, fíjate Hernán, solo he compartido esto con Oceanía, pero obviamente estamos hablando de un grupo de países más pequeños en el caso de Oceanía, que no tiene conflictos entre estados abiertos, ¿no? Es decir, un Claro. conflicto bélico abierto. Y la subregión oceánica del Océano Atlántico es la única subregión oceánica hoy sin un conflicto bélico activo. Y en un mundo, esto parecen temas grandes, pero cuando lo pasamos en práctico, en un mundo de cadenas globales de valor, en que el comercio marítimo básicamente se está jugando la vida en los precios, en un mundo en que la inflación mundial, si se quiere, de los alimentos está creciendo, no es un dato menor. Pero todo el bagaje de información que te decía antes, que podemos sumar temas de narcotráfico, inseguridad y delitos que están sucediendo en la región a nivel de grandes escalas vinculadas al narcotráfico, hacen que sea una región que más allá de esa cuestión positiva que habíamos mencionado, no se pueda estar haciendo un aprovechamiento de una región emergente que es interesante, tiene una diversidad comercial, cultural, pero bueno, en este mundo no se habían dado las bases. Y uno le asignará esto a las izquierdas, a la derecha, y no nos ponemos a las derechas y no nos ponemos en esas disyuntivas, sino al final del día decir que han pasado los gobiernos a lo largo de las décadas en América Latina y no han tenido una visión común como región para posicionarte en un contexto internacional que hoy es dinámico, pero bueno, que hay que aprovecharlo. ¿Qué pensás, Nicolás, de lo que ha sido todos estos años del Mercosur? Y bueno, de desafíos. A mí me ha tocado estar en la conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea, era viceministro en ese momento, y uno veía que te diría que lo que terminó concluyendo el acuerdo, y esta es una frase que seguro en términos de prensa puede rendir, pero digo, al final del día era doloroso verlo en la práctica, pero quien cerró el acuerdo no fue Mercosur, sino el contexto internacional. Pasaron 25 años, pero no fue un éxito de negociación. Fue que asumía Trump al mes siguiente, y no es por quitar mérito al trabajo que hasta incluso quien habla con mucha otra gente y demás, estábamos al frente queriendo que estas cosas salgan, pero terminó saliendo por un empuje internacional. Recuerden, Trump había sido electo en noviembre del 24, el acuerdo se concluye en diciembre y asumía en enero. Entonces había un empuje de decir, señores, no nos podemos dar un lujo, bueno, Mercosur y Unión Europea, de no concluir este acuerdo, pero, porque a veces no me gusta criticar sin poner ejemplos, es lo único que tenía Mercosur para resolver después del acuerdo, que era la repartición de cuotas, Amán, no lo concretó. La repartición de cuotas quiere decir, para que lo entiendan todos los que nos están escuchando, es una vez que uno concreta un acuerdo, hay algunos productos, y lo hablo de forma clara en el informe que tú mencionabas de la Fundación Frederick Naumann, Ujú. no, después tienen que ser cuotificados, es decir, lo tenemos que repartir, ese monto total que nos da la Unión Europea, lo repartimos entre los cuatro que somos el Mercosur. Pero eso hay que negociarlo, no es lo mismo 25% que 7% para uno y Claro. tanto. Y eso no lo hemos podido resolver en Mercosur, que era lo único. ¿Viste? Cuando uno a un alumno le dice, che, lo único que te pido que leas, que estudies en clase, no te pido ya que seas bueno, que lo hagas, que termines por lo menos la tarea. Bueno, no lo pudimos hacer. Y eso demuestra, no es crítica barata, sino evidencia de que le queda enormes desafíos a Mercosur para de alguna forma concretar lo que se ha propuesto hace más de 30 años, que es un Ujú. bloque económico. Desde tu experiencia, ¿no?
uno ve por ahí dos mandatarios que se pelean, que discuten, por ejemplo, Milei y Lula, ¿no? En el caso de Argentina y Brasil. Vos desde tu experiencia, desde tu gestión, ¿no? ¿Eso termina impactando en la cuestión comercial o es solamente una pelea entre dos mandatarios? No, impacta y mucho, porque de hecho es una región la que estamos hablando. Si hubiera solamente esfuerzos unilaterales de cada país, seríamos otras regiones como a veces sucede todavía en Asia, pero no es el caso de Europa, por ejemplo, de que lo que pasa en un país termina impactando, porque nada más y nada menos comparten un bloque aduanero, si se quiere, por así decirlo, o en el caso de Europa algunos países comparten la misma moneda. Te lo pongo en lo práctico, esto que hablamos de las cuotas. Y repito, y no por mencionarlo nuevamente, pero el informe lo resalta claramente, el informe este de la Fundación Naumann. Teníamos cumbre de Mercosur antes de fin de año, de hecho la presidencia pro tempore la tenía Uruguay, Ujú. y muy posiblemente no vengan los presidentes. Y entre las cosas que había para resolver era cómo coordinamos la exportación a un acuerdo que ya cerramos, pero tenemos que coordinar diferentes cosas para exportar a la Unión Europea. Entonces, impacta, te lo digo desde ese lado, pero Sí. después impacta. Siempre hay temas bilaterales que resolver. Yo me acuerdo cuando, la verdad que llamando al Palacio San Martín era muy seguido el flujo que teníamos en su momento con Diana Mondino, y en fin, cada gobierno y su tiempo, pero siempre hay cosas para resolver en los llamados cortos que no se hacen públicos. Y cuando hay dos mandatarios que no se habla y no se sienta en una misma mesa, de las dimensiones que estamos hablando, Argentina y Brasil. Porque a veces se pierde, pero representa el 80%. Uno pone todos los datos que quieras, población, PIB, todos los datos que vos quieras, América del Sur, los dos juntos representan entre el 70 y el Claro, 80%. es enorme ¿En la qué porción. lugar del mundo dos potencias de ese? Es más o menos como que Alemania y Francia básicamente estén al borde de la ruptura diplomática. Y eso tiene costos de visual, tiene costos de señales, y punto final sobre esto es, y recordemos, insisto, la Unión Europea-Mercosur, porque es el gran acuerdo que tenemos hacia adelante. eh, bueno, es un acuerdo que, entre otras cosas, eh, no ha pasado todavía el Parlamento Europeo. ¿Recuerdan todo? Ya Claro, lo sí, había tiene que comentado pasar, claro, contigo. Fue tiene que un tener la tribunal aprobación. sí, fue un tribunal de justicia, y tiene que volver en 6 meses, un año. Parecería que las mayorías están dadas, pero vaya si Argentina sabe que los parlamentos, hasta que la ley no se aprobó, nadie pone la Sí, mano sí, en el claro, fuego. totalmente, ¿no? Ahí hay una cuestión, ¿no? Porque uno piensa, digo, se firma el acuerdo, pero de ahí a la implementación, digo, a lo práctico, digo, eso tal vez es tan o más difícil que la firma del acuerdo. Tal cual. Yo le asignaría a nada menos que un 50%. El acuerdo hoy es prehistoria. En el caso de los cuatro parlamentos de Mercosur está aprobado y ratificado, pero nada menos, y después por una cuestión, unas salvedades jurídicas avaladas por la Unión Europea, el acuerdo ya está implementándose, vamos a decir, provisionalmente, ¿tá? Que es el lenguaje que, por eso está en marcha el acuerdo del 1 de mayo. Bien. Pero ¿qué pasa? Tiene que volver después al Parlamento por una cuestión jurídica, o sea que no está aprobado. ¿Y por qué lo meto en la conversación y por qué es parte del informe que tú mencionabas con la Fundación Naumann? Porque al final del día estamos alertando de que estas tensiones que están sucediendo entre Argentina y Brasil, más allá de lo bilateral, las cuestiones políticas, puede tener un impacto de señales hacia un hecho económico histórico. Yo creo que en toda la historia de Mercosur no había pasado, solo hay que ir a la propia fundación de Claro. Mercosur para ver el hecho histórico que fue cerrar este acuerdo después de 25 años. Entonces todo cuenta. Y ahí teniendo en cuenta cómo está el mundo, digo, uno ve lo que está pasando en Europa, uno ve lo que está pasando con el conflicto del estrecho de Hormuz, Estados Unidos, Irán, el petróleo, la inflación, digo, toda una región que está absolutamente convulsionada, ¿no? Y como vos decías al principio de la charla, nuestra región no tiene conflictos bélicos, ¿no? Por suerte, digo, no tiene conflictos. No. Entonces, ¿por qué siempre pensás que nos quedamos en es la oportunidad, es la posibilidad, es el momento, tenemos todo para dar, pero siempre como región nos quedamos ahí? O sea que yo creo que en gran parte por lo que hablábamos también enseguida de que te ponía ese contexto de lo no bélico, vamos a decir, de la región, no tenemos una voz común, ¿no? Es decir, no hay una, y acá no digo que un país opine por el resto, porque tampoco Brasil a veces toma ese protagonismo que algunos incluso quisiéramos que pueda tomar, así que por lo menos haga de punta de lanza, o incluso Argentina. No, primero, nada menos que estar en conflicto, ¿no? Entre los dos países en tensiones por lo menos diplomáticas.
Y después que uno ve que hemos tenido una inflación de diálogos políticos, es lo que te decía, es la única región del mundo con un número de tantos proyectos regionales, Ujú. ¿no? Sumale Mercosur, UNASUR, todo lo que tú quieras. Entonces, eso genera un desafío de que se ha politizado mucho cuando la región quiere pensar en sí misma, ¿no? Y no es menor, en un mundo que tiene que pensarse en regiones y coordinado por las cadenas globales de valor y todo lo que se habla, ningún país hoy se salva solo, ¿no? Esa es como quizá una frase básica, pero al final del día ningún país. ¿Y qué es lo que tenés de muro de contención? Tu región. Y cuando mirás y pasaste 20 años en que todas las instancias que tenías para pensar en común, y acá no asigno ideología, no me pongo en ese facilismo, porque yo creo que es difícil quien tire la primera piedra, porque a veces se han hecho de los dos lados, han sido solo diálogos políticos Mm, y poco de coordinación económica y de claro. desarrollo de la región. Poco Y de genera equipos técnicos, digamos, poco para la concreción de algo puntual. ¿no? Y a veces datos, somos la región más desigual del mundo, y no hablo de pobreza, acá hablo de desigualdad, más que África. Entonces, a veces no nos damos cuenta de todo lo que nos queda como región para que se transforme en un trampolín, en una plataforma, y no en un tobogán que al final del día nos está hundiendo a los que tratamos de sacar la cabeza, Uruguay, algún otro, pero no por sacar mérito, porque no hay duda que Uruguay ha querido hacer las cosas bien, más allá de los gobiernos, un país como Chile. Pero bueno, a veces estamos en una región que nos pone un poco un yunque. Acá no resalto de nuevo Uruguay porque sé que no es el caso, pero sí de los países que han querido hacer alguna cosa bien, ven una región que no los respalda. Nicolás, y por último, preguntarte, visita del Papa, ¿no? ¿Qué significa la visita de un Papa? Sí, fíjense que para un país, bueno, para Argentina yo creo que va a tener enormes connotaciones por todo, por lo que ha sido el último Papa Bergoglio y, bueno, toda la connotación histórica que tiene de haber sido un país que no pudo ver a su Papa, ¿no? Por Claro. razones que son parte de otro café para debatirlas. Pero sí yo creo que el mensaje del Papa en la región va a ser muy importante, un Papa que se define como latinoamericano en su esencia, en Y su por su pasado en cultura, Perú, ¿no? Claro, hizo todo. más allá de que Sí. sabemos efectivamente su tradición y su raíz norteamericana, pero bueno, él define a Perú como su segundo país. O sea que este grupo de países en el que va a estar Uruguay, fíjense que llega a América Latina, tenemos la suerte de que su primer parada va a ser en Uruguay, se está preparando al más alto nivel aquí en Uruguay. Qué tema le debe ser la preparación? ¿No? Digo, un tema, desde la seguridad hasta los lugares, digo, todo es muy complejo, Créeme que ¿no? los que hemos estado del otro lado y lo que son organizar cumbres y ver lo que implica para el trabajo de los compañeros que trabajan en temas de protocolo es infinito Es, realmente. Por suerte, en este caso hay mucha experiencia del Vaticano en todas las avanzadas que claro. van a haber ahora previo del tema de seguridad, que por suerte yo creo que en nuestros países ese no es bueno, nunca sería nunca, ¿no? Pero digo, no es un tema como ir a otras regiones, pero obviamente un tema de seguridad y logístico de una dimensión que a veces cuesta dimensionar. Bueno, Nicolás, como siempre, gracias por el tiempo y la comunicación con Neoprisma. Gracias a ti, de verdad siempre es un gusto conversar contigo, así que a las Lo mismo digo. Un abrazo grande. Gracias. Nicolás Albertoni pasaba por aquí, que es ex canciller de Uruguay y autor del monitor Unión Europea-Mercosur de la Fundación Naumann. Bueno, un lujito para contarnos un poquito, ¿no?